Buenos días a todos los asistentes. Bueno, mi nombre es Oscar Riomaña. Estoy encargado en la mañana del día de hoy de hacerles una presentación sobre un estudio de prospectiva laboral cualitativa que hicimos para el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Pues ese estudio tuvimos la oportunidad de hacerlo el año pasado con motivo del marco nacional de cualificaciones, que fue un piloto que se adelantó precisamente para este sector, junto con el MEN y pues con las dos entidades que participaron en ese proceso, que pues son FEDESOF y Sintel. Pues mostrándoles rápidamente pues el objetivo de esta presentación. Esta presentación tiene pues una estructura, haciéndoles primero una exposición de los objetivos de la metodología, ¿sí? Del contexto de cada uno de los sectores y subsectores que se trabajaron en el ejercicio. Pues las diferentes etapas y procesos que se tuvieron en cuenta para desarrollar a cabo pues este ejercicio de prospectiva laboral. Creo que todos me están escuchando bien. Bueno, entonces, continuando, bueno, ¿cuál es el objetivo de la metodología de prospectiva laboral? La metodología tiene por objetivo anticipar las necesidades futuras de recursos humanos para un sector de acuerdo a las tendencias tecnológicas que impactarán el desarrollo del sector en los próximos años. Entonces, el hecho es que esta metodología pues tiene un carácter de aplicación a nivel de sector, y la idea es con este tipo de herramientas poderse anticipar a las nuevas necesidades de ocupaciones, de cargos, de competencias que requiere el sector. Entonces, ¿cómo se hace ese proceso de identificación? Se hace consultando a un grupo de expertos técnicos del sector, los cuales dan su visión de las principales tendencias que pueden impactar el desarrollo futuro de ese sector, y por tanto los cargos y las competencias en los próximos años. Entonces, como bien les comentaba, esta metodología se aplicó a nivel nacional para el sector de las TIC, y este trabajo pues lo hizo el Ministerio del Trabajo en conjunto con la Red ORMED, que es la Red de Observatorios Regionales de Mercado de Trabajo, teniendo en cuenta pues las orientaciones técnicas que tanto Sintel y FEDESOC, junto con el Ministerio de Educación, daban en el desarrollo de las diferentes fases del ejercicio. Entonces, comentándoles cuáles son las etapas de la metodología de prospectiva laboral. La metodología consta principalmente de 4 etapas. Entonces, la primera consiste en una identificación de las tendencias tecnológicas. En esa primera etapa consiste en identificar cuáles serán las tendencias tecnológicas que tendrán mayor difusión e impacto hacia el futuro para un determinado sector, ¿sí? Entonces, en este caso, la idea es que consultando a un grupo de expertos, que es un grupo de expertos que nosotros llamamos el grupo ejecutor. Este es un grupo de expertos que dan orientación técnica a lo largo de las 4 etapas que ustedes pueden ver en el slide, ¿sí? Entonces, con ese grupo ejecutor lo que se hace es identificar esas tendencias tecnológicas, teniendo en cuenta pues una revisión tanto de la literatura a nivel internacional como de los aspectos de innovación tecnológica que a nivel nacional se están realizando. Y realizada esa identificación de tendencias tecnológicas, lo que se hace con el grupo ejecutor es identificar qué cargos serán impactados por esas tendencias tecnológicas en los próximos años, ¿sí? Entonces, para eso, lo que se hace es asociar las tendencias tecnológicas que ya hemos identificado y priorizado en la primera etapa para
identificar cuál será el impacto que tendrá en los cargos. Entonces, ¿cómo se mide el impacto en los cargos? Se mide de tres formas. El primero es poder anticipar qué cargos se transformarán de acuerdo a la nueva tendencia que viene. Segundo, es identificar qué cargos emergentes o qué cargos nuevos pueden aparecer por la difusión de esas tendencias. Y tercero, es qué tipo de cargos pueden desaparecer o pueden quedar obsoletos de acuerdo a la difusión tecnológica prevista para ese sector. Entonces, realizado esta segunda etapa, pasamos a una tercera etapa en donde se identifican los impactos sobre actividades, conocimientos, habilidades y actitudes que requerirán estos cargos para responder ante la nueva tendencia tecnológica que viene, ¿sí? Entonces, en esta tercera etapa, nosotros lo que hacemos es desplegar un trabajo de levantamiento de información en regiones, y ese trabajo de levantamiento de información se hizo en conjunto con la red Ormed, donde el Ministerio del Trabajo pues dio una serie de orientaciones técnicas al respecto. Entonces, en esta tercera etapa, ¿sí? Tiene por propósito es identificar básicamente qué tipo de competencias requerirán estos cargos en tres tipos de contextos. El primero es qué tipo de actividades, conocimientos, habilidades y actitudes realizan en la actualidad estos cargos. El segundo impacto consiste en identificar qué tipo de nuevas competencias necesitarán estos cargos para responder ante la nueva tendencia que viene. Y el tercer impacto que se mide allí es identificar qué tipo de competencias quedarán obsoletas debido a esa difusión tecnológica. ¿Cómo se hace este proceso? Se hace a través de entrevistas semiestructuradas a expertos técnicos del sector. Entonces, esos expertos técnicos, por ejemplo, para el caso de TIC, se consultaron todo lo que eran jefes de áreas misionales, gerentes de proyecto, jefes del área de innovación, directores científicos, es decir, personas que están directamente involucradas con la parte de tecnología, y pues no digamos otros perfiles que estén más enfocados como en la parte comercial, administrativa, de recursos humanos, pues por la competencia misma del ejercicio y de las mismas características de los perfiles que requiere este tipo de levantamiento de información. Y por último, en estas regiones en donde se hizo el ejercicio, que ya se las voy a mencionar, se hace todo un proceso de consolidación de información en donde se construye una matriz de impactos ocupacionales por cada subsector. Entonces, en este aspecto es importante mencionar que la metodología requiere de una definición muy clara de los subsectores. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que a pesar de que el sector, o sea, de que el sector TIC es un gran sector, se compone de una serie de subsectores que tienen un comportamiento diferente entre sí. ¿En qué sentido? El primero, la dinámica tecnológica que presenta cada uno de los subsectores. Entonces vemos un subsector tan dinámico y tan cambiante como desarrollo de software, a un sector cuya dinámica es un poco más lenta como el de telecomunicaciones, ¿sí? Y el segundo es en los mismos requerimientos ocupacionales que necesita cada uno de ellos pues, para el desarrollo de las actividades productivas de cada sector. Y en ese sentido, entonces, pues tenemos que se construye una matriz de impactos ocupacionales que pues es básicamente uno de los insumos que alimenta el catálogo de cualificaciones del sector TIC, que en estos momentos pues se encuentra en proceso, que ya ha habido una publicación previa del Ministerio de Educación, pero pues que está ahora en unos procesos de validación que se han venido pues adelantando desde hace varios meses, ¿sí? Entonces, ¿en cuáles fueron los subsectores analizados? Los subsectores analizados son los que ustedes ven en la pantalla, que son desarrollo de software, servicios TI no relacionados con desarrollo de software, infraestructura TI y hardware, contenidos digitales y telecomunicaciones. Telecomunicaciones hay que tener en cuenta que se hizo el ejercicio tanto para el área de servicios como para el área de infraestructura. ¿En qué ciudades se aplicaron
se realizó este ejercicio y cuál fue el criterio que se definió para seleccionar dichas ciudades. Primero, pues Intel y Fedesoft definieron o priorizaron esas ciudades que son básicamente las principales ciudades del país donde se concentra la mayor cantidad de empresas, ¿sí? Como criterio de priorización. Y las ciudades donde se realizaron pues son Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Manizales, Pereira y Armenia, ¿sí? Teniendo en cuenta que Cartagena se realizó únicamente pues para el sector de desarrollo de software. Entonces, desarrollo de software, pues se trabajó específicamente con Fedesoft y los otros 4 subsectores restantes se trabajaron con Sintel, de acuerdo pues a la definición que se realizó en su momento eh, para realizar el trabajo de aplicación de metodología. Bueno, entonces, en los horizontes de la prospectiva, en el horizonte de la prospectiva fue básicamente una indicación que se tiene de acuerdo al criterio de expertos técnicos que se consultaron en el desarrollo de ejercicio, es decir, en el grupo ejecutor, ¿sí? Entonces, el grupo ejecutor pues mencionó dos casos diferentes. Uno, desarrollo de software y el resto de subsectores. Entonces, en desarrollo de software, ellos mencionan que el corto plazo puede ser definido como un periodo menor a un año, mediano plazo de 1 hasta 3 años y largo plazo que se define como más de 3 años, y eso con unas consideraciones que ellos hacían en su momento que pues eh, podría tener como sus alcances, ¿no? Esa definición de largo plazo, pues debido a que viene un software, el software se puede desactualizar en 6 meses y bueno, la dinámica de eso pues es bastante cambiante, ¿no? En el resto de los subsectores se mencionó para el horizonte de la prospectiva 3 tipos de horizontes. El primero, corto plazo menos de 2 años, mediano plazo de 2 a 5 años y largo plazo más de 5 años. Entonces, mostrándoles específicamente los resultados que se obtuvieron por cada uno de los subsectores. Entonces, vamos a presentar primero el desarrollo de software, ¿sí? Entonces, esos resultados que ustedes ven ahí son las grandes tendencias que se identificaron para el tema de desarrollo de software. Entonces, la primera gran tendencia, que no solamente marcó un resultado importante para ese subsector, sino para los demás, fue el tema de Big Data y Analytics, el Cloud Computing, el Internet de las Cosas y el App Economy, ¿sí? Y resulta que con los expertos, o sea, de las 4 tendencias que les mencioné hace unos momentos, identificaron no unas tendencias, sino lo que ellos decían, unas áreas de crecimiento de las ocupaciones. Y esas áreas de mayor crecimiento de ocupaciones para los próximos años, ellos los definían como software testing, information security y helpdesk. Entonces, estos fueron como las grandes tendencias que se identificaron, pues como resaltando varios puntos. El primero era todo el tema de pues la importancia del Big Data y el almacenamiento de grandes volúmenes de información, cómo eso iba a necesitar de una serie de perfiles, de una serie de cargos que tuviesen unas competencias mucho más especializadas en el manejo de esos volúmenes de información y cómo disponerlos dentro de la arquitectura pues de un sistema de información, el cloud computing, pues todo el tema de computación en la nube, la importancia pues que tiene la disposición de grandes, de esos volúmenes de información dentro de plataformas que puedan tener una capacidad de almacenamiento considerable y disponerla de acuerdo a las diferentes necesidades de los usuarios que requieran de esa información. El Internet de las cosas, como mencionando como uno de los puntos que nos decían los expertos, sin yo ser experto como tal de todo el tema de técnico del desarrollo de software, pero era pues mucho la integración de los elementos, ¿sí? De la vida cotidiana con el Internet, ¿no? De que fuéramos capaces de con el celular prender el bombillo de tu cocina, encender la estufa, de que tienes wearables, ¿cierto? Que
son aquellas prendas de vestir que se encargan de capturar como la información de tu presión sanguínea, la frecuencia de la respiración, etcétera. Bueno, todo eso tiene una serie de implicaciones que pues marcarán una parada importante para este subsector en los próximos años. Cambiando de subsector, se mencionó el tema de subsector de servicios TI e infraestructura TI hardware. Para estos dos subsectores se identificaron transversalmente las mismas tendencias que ustedes pueden apreciar a continuación, que son Internet de las Cosas, telemedicina, teleeducación, Big Data y Analytics, TI en la web y desarrollo de soluciones integradas. De acuerdo también al criterio de los expertos, otro de los subsectores fue contenidos digitales. Para ese subsector se identificó como clave los contenidos transmedia y crossmedia, contenidos interactivos, Big Data y Analytics y comunicación digital, ¿sí? Y para el subsector de telco, que es el de telecomunicaciones, se identificaron en una primera medida para el área de servicios, que iba a tomar mucha relevancia servicios de radiodifusión digital, los servicios OTT, que son los servicios over the top, y para el componente de infraestructura, una gran tendencia que se identificó para ese subsector es el aumento de disponibilidad de grandes anchos de banda en redes troncales, ¿sí? Porque básicamente este subsector es la autopista sobre la cual funcionan las TI, ¿sí? Entonces, esa autopista, decían los expertos, pues de que hay una tendencia que está marcando una parada, que es que esa autopista tenga que ampliarse cada vez más, pues porque el uso y la recarga de información, pues así lo requiere debido a todo el despliegue de, de, de requerimientos, de servicios que necesitan las TI, y eso se ve visualizado en dos requerimientos específicos, en dos en tendencias específicas, que es todo el tema de redes fijas, aumento de disponibilidad para redes fijas y aumento de disponibilidad para redes móviles e inalámbricas. Entonces, en términos de ocupaciones, en el desarrollo total del ejercicio se lograron encontrar un total de 172 cargos, ¿sí? Estos 172 cargos pues los contamos para los subsectores que ya les habíamos mencionado, y dentro de los principales resultados que ustedes pueden ver allí, bueno, encontramos aproximadamente de unos 7 a 10 cargos nuevos, en donde les puedo mencionar o les puedo destacar algunos solamente, que son el ejecutor de pruebas o game testers, que es la persona en el área de contenidos digitales, ¿cierto? Que va a estar encargada de hacerle las pruebas de validación, los ensayos a los videojuegos pues que se vienen creando, ¿cierto? Y que pues esos respondan como adecuadamente a las necesidades de los gamers o de los usuarios. Otro es el director de seguridad informática, o consultor en ciberseguridad. Este cargo surge pues ante la necesidad y ante la tendencia de seguridad informática, ¿sí? Pues ustedes han sabido recientemente como los temas de los ataques informáticos, la importancia de la seguridad en la red, de que el usuario pueda tener un acceso seguro a su información en la red. Entonces todo eso pues llevó a que existiese una necesidad de este director de seguridad informática como uno de los perfiles clave para los próximos años. Un nuevo cargo que surgió por el tema del Big Data es el científico de datos, ¿sí? Ese científico de datos pues es el encargado de realizar el análisis, la compilación, el procesamiento de los datos, generar toda la estructura y la arquitectura sobre la cual tiene que estar soportada esos datos. Y otro cargo nuevo que aparece allí es el ingeniero mecatrónico. ¿Qué es ingeniero mecatrónico? Es básicamente un cargo muy importante, porque es el que liderará los procesos de integración de software y hardware, pues con todo el tema del Internet de las Cosas, del IoT, que viene marcando la parada pues para estos sectores en los próximos años. Se destacan otros cargos, pues tales como ingeniero de desarrollo, analista de seguridad, desarrollo de juegos de computador, el community manager, administrador de bases de datos, diseñador web, pues entre muchos otros.
Entonces, un ejemplo de los impactos ocupacionales que encontramos para el subsector de contenidos digitales, pues mencionándoles como un ejemplo muy concreto, es que se identificó una tendencia que es la de contenidos interactivos. Entonces, en este caso, para contenidos interactivos, los cargos que se van a impactar por esa tendencia dentro de ese subsector están especialistas en mercadeo, diseñador multimedia, desarrollador multimedia, compositores, músicos y cantantes, iluminadores 3D, animadores, desarrollador de juegos de computador, compositores 3D, especialistas en efectos especiales y diseñador de juegos. Y pues el cargo nuevo que es el ejecutor de pruebas o game testers, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver de que hay como unos perfiles que no son propios del área de TIC, como son los compositores y músicos y los especialistas en mercadeo, pero, o sea, por la misma tendencia y por la forma en la que ella impacta el mercado de trabajo, pues son perfiles prácticamente inherentes a este subsector, porque son en este caso los compositores, músicos y cantantes los que generan el contenido para que en la red y en las diferentes aplicaciones móviles que se consultan, por ejemplo, pues se puedan tener el usuario un acceso a una información acorde a sus necesidades, ¿sí? Y un ejemplo de uno de los descriptores que se identifican para los cargos, en este caso se coloca como ejemplo el desarrollador de juegos de computador para el subsector de contenidos digitales. Entonces les coloco aquí un ejemplo de una línea de especialidad que se identificó, perdón, ahí no es línea de especialidad, sino tendencia, que son contenidos interactivos en la ciudad de Bogotá. ¿Sí? Obviamente esta información se encontró para otras ciudades, pues, pero es solamente un ejemplo muy concreto, pues dada la magnitud y la extensión de la misma información, pues que obviamente está contenida pues dentro de una estructura de base de datos que se definió en su momento. Entonces, dentro del contexto actual, como ustedes pueden ver, se identifican una serie de actividades, conocimientos y habilidades y actitudes para ese desarrollador de juegos. Dentro de las actividades se encuentra desarrollar diseños y conceptos iniciales de diseño para videojuegos, realizar storyboard para juegos, manejar software de modelación 3D o 2D para videojuegos, programar el código que define el juego y asegurar la calidad del juego. Dentro de conocimientos, ustedes ven todo el tema de ingeniería multimedia, técnicas de programación, experiencia práctica, manejo de herramientas, lenguajes de programación, software de modelamiento y aseguramiento en la calidad. Habilidades, pues está todo el tema de creatividad, lógica de programación, capacidad de desarrollar scripts, dominio de lenguajes de programación, capacidad para detectar errores, y en actitudes está todo el tema de orden, interés por mantenerse actualizado, como las principales para este tema. Y en contexto futuro se identifica una nueva actividad, y es que este desarrollador de juegos pueda, con las nuevas tendencias de contenidos digitales, manejar tecnologías futuristas actualizadas según tendencias en el mercado. Esta actividad se ve claramente reflejada, es porque un cargo en este subsector, y obviamente en todo el sector, tiene que tener una adaptación al cambio constante, ¿sí? Entonces, esa adaptación al cambio constante tiene que hacerlo capaz de adaptar fácilmente las nuevas tecnologías que vienen y de poder aprenderlas y aplicarlas rápidamente en el contexto de trabajo dentro del cual se encuentra. Dentro de los conocimientos, pues está conocimiento de lógica de modelación, lógicas de programación. En habilidades, pues muchos de los expertos nos mencionaban que debían conservarse las mismas, ¿sí? Y dentro de las actitudes igualmente, ¿sí? Teniendo en cuenta, pues, de que esto es uno de los ejemplos, pues, que se pueden apreciar dentro de todo ese ejercicio. Ahora, ¿qué importancia tiene este ejercicio para el país y para el sector? Muchas. La primera es que obviamente eso es un insumo muy importante para la construcción de catálogo de cualificaciones del sector. ¿Por qué? Porque el marco de cualificaciones es una herramienta muy importante para alinear las necesidades del sector productivo con la oferta formativa, ¿sí? Entonces, en este sentido,
Es importante que la oferta formativa tenga en cuenta esas necesidades y tenga en cuenta más aún las necesidades futuras, porque de esa manera logra es anticiparse a lo que el mercado necesitará en los próximos años. Entonces, en este sentido, esa anticipación de necesidades nos permite tener una planificación mucho más adecuada de la oferta formativa para responder pertinentemente a esas necesidades, ¿sí? Otro tema muy importante es el de orientación ocupacional, ya que pues la información sobre los nuevos cargos, sobre las nuevas competencias, le puede dar una mejor información a los jóvenes que se encuentran en colegios, en universidades, sobre qué tipo de perfil le puede abocar la formación que está teniendo en su debido momento, y que pues es uno de los puntos clave que también se resaltan, por ejemplo, en el estudio de Mintic, en donde se identificó que la brecha de talento digital para los próximos años, si no estoy mal, de aquí al 2018 al 2020, será de 93.000 personas, ¿sí? Entonces, una estrategia de orientación ocupacional sustentada en elementos de perspectiva laboral es un elemento eh, muy importante, pues para solucionar esas y cerrar esas brechas que se presentan actualmente en términos de necesidades para los sectores. Otro punto muy importante es la creación de posibles nuevos cursos de formación y capacitación para ocupaciones emergentes, ¿sí? Y otro punto importante es todo el tema de programas de reentrenamiento y fortalecimiento de competencias, que pues para este sector es tan importante, dado que pues por la misma dinámica que se tiene, pues son necesarias sí o sí estas estrategias, pues para que las personas que trabajan en el sector tengan unas competencias que sean adaptables al contexto cambiante de la tecnología, y pues las competencias que van quedando obsoletas pues puedan ser reemplazadas por esas nuevas habilidades, por esos nuevos conocimientos, actitudes que se requiere para desempeñarse de una forma adecuada en el mercado de trabajo. Entonces, pues esta fue la presentación que pues teníamos preparado.